Buenos días, amigas, amigos, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy para tocar un tema que es difícil. Esto no es un video de los que normalmente hago, esto es un blog y vamos a abordar temas que se están presentando en estos momentos por la situación en que estamos con el bicho este. Ustedes ya saben a qué me refiero porque no se le puede llamar por su nombre porque nos censuran. El bicho este, la enfermedad que está matando a tanta gente y que se está llevando familiares, amistades, todo tipo de personas que conocemos. Y cuando Dios se está llevando, estamos hablando de muerte y nunca es grato hablar de la muerte, lógicamente. La muerte es algo que a todos o a la mayor parte de la humanidad nos aterra. Y más cuando esta señora, por llamarle de alguna forma, visita nuestra casa, a nuestros familiares, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestras amigas. Y siempre decimos nosotros, cuando no nos ha pasado nada de eso, cuando muera fulano y tal, cuando muera mi mamá, cuando muera mi papá, cuando muera mi esposo, cuando muera mi amiga, mi hermana, mi hermano, yo estoy preparado para eso. Pero es mentira. Porque la muerte a la hora que llega a un hogar, el golpe que da a los familiares es un golpe para el cual no se está preparado en ningún momento. Entonces, existen una serie de etapas que se van a suceder cuando hay un duelo, las cuales quiero describírselas una a una. Son 5 etapas para que sepamos a qué es lo que uno se enfrenta o a qué es lo que uno se va a enfrentar cuando una situación como esa llega. La primera etapa que se da cuando hay un duelo en la familia es la etapa de la negación. Inmediatamente que muere una persona de nuestra casa, el ser humano tiende a negar el hecho. El cerebro se niega a procesar la realidad. Es un mecanismo de defensa maravilloso del cerebro. Y la reacción lógica de una persona, de los familiares, no es cierto, esto no está pasando, no se ha muerto, está vivo. Mira, está respirando. Hagámosle un masaje, que el médico, llamemos al médico que venga, que le haga un masaje en el corazón. No puede morirse, es que no es cierto, no puede ser. Y nos estamos negando de una forma testaruda ante una realidad que se está presentando, que es la muerte. Nos negamos y nos negamos, pero de una forma irracional. ¿Por qué? Porque si aceptamos en ese momento lo que está sucediendo, nuestro cerebro se colapsa. Nosotros como seres humanos colapsamos. Entonces es un mecanismo, la negación, que el cerebro asume para que podamos soportar el golpe.
Pero esta negación ocurre en los primeros momentos, las primeras horas en que la persona querida ha fallecido. No es permanente la situación. Pero como les digo, nuestro cerebro es tan maravilloso que nos da ese mecanismo de defensa para que nosotros como seres humanos no colapsemos ante semejante dolor. Acto seguido, a esta negación se desata en el ser humano otra situación ante el shock, ante el impacto de la muerte de alguien. Y esta situación es la etapa número 2, es la ira. La persona, los familiares, reaccionamos inmediatamente con ira. ¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué se nos murió? Y hasta renegamos. Renegamos contra Dios incluso, y no se asusten, porque es normal y es humano que se reniega contra Dios. ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué te llevaste a mi madre? ¿Por qué te llevaste a mi esposa? ¿Por qué te llevaste a mi hermana, a mi hermano? Es una ira fuerte. Y ahí se le echa la culpa a todo el mundo, incluyendo a nosotros mismos. Si el médico le hubiera atendido mucho mejor, no se hubiera muerto. Si le hubiéramos dado tal medicamento, no se hubiera muerto. Si ustedes como familia lo hubieran llevado al hospital tan pronto que empezó a tener un problema, no se hubiera muerto. O si yo me hubiera preocupado más, no se hubiera muerto. Y es una ira fuera de sí. Ese es otro mecanismo del cerebro para bombardearnos de adrenalina y que podamos soportar la situación. Pero la ira es una manifestación muy fuerte que se presenta en esos momentos. Y es lógica, y es normal. Es normal que suceda. Luego de este estallido de ira, viene otra situación, que es la etapa de la negociación. Y que conste que esta etapa puede ser preliminar a la muerte de un ser querido o posterior. Entonces viene la tercera etapa, que es la negociación, que como les decía puede ser antes que la persona fallezca o posterior a que la persona ha fallecido. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la persona empieza a negociar con Dios. Señor, si no te la llevas o si no te llevas a mi ser querido, yo te prometo que voy a ser mejor persona.
yo te prometo, y se hacen infinidad de promesas. Incluso hay personas que llegan a decir, yo te ofrezco 10 años de mi vida, dáselos a mi ser querido, pero que no se me muera ahorita. Quítamelos a mí, pero dáselos a esa persona que se está muriendo. Estamos tratando de transar, de negociar con Dios o con la muerte. O si ha muerto la persona, Señor, regresarle la vida, yo te prometo tal cosa, te prometo tal otra, te prometo tal otra. Cuando la muerte es irreversible. Pero es la necesidad de negarse ante un hecho real que está ocurriendo. Y es terrible y es doloroso. Pero menos mal que, como les digo, dentro de todas estas etapas, el cerebro está en un estado de aletargamiento. Es cierto, estamos sufriendo, estamos llorando, estamos lo que usted quiera, pero la plena realidad no hemos caído en cuenta todavía. Estamos dejando salir solamente reacciones primarias de nuestros sentimientos. Y estamos negociando ante un hecho irreversible. Posteriormente a esta negociación, que nos damos cuenta que la negociación no tuvo efecto, viene otra etapa, que es la etapa de la depresión. Aquí las personas familiares de quien ha fallecido empezamos a caer en depresión. Y esta depresión se acentúa más cuando la persona ya ha sido sepultada, o sea, cuando ya regresamos del funeral. Cuando regresamos del funeral, notamos el vacío inmenso que ha dejado el ser querido que ya hemos ido a sepultar. Y las personas, los familiares, los deudos, comenzamos a caer en un estado de depresión terrible. Y es aquí donde vienen los llantos incontrolables. Y es aquí, en este momento y en estos días de depresión, en donde más se necesitan la presencia y la compañía de las amistades y de los familiares. Yo siempre me preguntaba por qué antes, cuando fallecía una persona en la casa, se le hacían los 9 días. O sea, por lo menos en la religión católica. O sea, hay un rezo todas las noches por 9 días. ¿O por qué cuando muere alguien, cuando se regresa al funeral, toda la gente que fue al cementerio y regresa a la casa de la persona que ha fallecido? Y en nuestra Latinoamérica no es tan común, pero sí en otros países nórdicos o en Norteamérica también, es común que posteriormente hay una especie de como de agasajo, de bebida y comida y todo eso, cuando se regresa al funeral. Tanto eso como los 9 días tienen una función. Y la función es que la persona, los familiares adoloridos, no, que están en depresión terrible, ocupen su mente
sus pensamientos y el tiempo de cada día en buscar cómo arreglar el altar, cómo comprar flores y recibir a las visitas, a los vecinos y a los familiares en la noche o en la tarde para hacer el rezo o el rosario, lo que sea que van a hacer durante esos 9 días. Creo que los hermanos evangélicos también hacen sus cultos, no sé de cuántos días, pero pueden ser de 2 o 3 días, me imagino. Actualmente en la religión católica, esta costumbre sana que se tenía de los 9 días se ha reducido a un tríodo de misas, o sea, por 3 días la familia doliente está acompañada por 3 misas que se hacen, ¿verdad? A lo cual asisten familiares, vecinos, para ayudarles, primero para rezar y para orar por el alma del difunto o de la difunta, pero también para acompañarles en el estado depresivo en que quedan las personas. Y esta compañía es básica. Es básica porque el estado depresivo, la nostalgia, la melancolía de esos primeros días después del funeral es terrible. Y yo aconsejo a las personas que están pasando esa situación que se den el permiso de llorar. Últimamente, socialmente no es bien visto que la persona llore en un funeral, que la persona llore a su muerto, a su muerta, y la gente se reprime y no llora. Y los otros dicen, ve qué fuerte que es, a pesar de tanto dolor no está llorando. Eso es los que comprenden alguna cosa, y los que no comprenden, ni le importó, no lloró siquiera. No saben que la procesión va por dentro. Entonces yo le aconsejo a las personas que en los días posteriores al funeral busquen cómo ir a un sitio acompañados sí de alguien que sea solitario y allí se desahoguen, lloren, griten, saquen todo el dolor que tienen dentro, que eso les va a dar un pequeño grado de alivio. No pueden reprimir el llanto, no pueden reprimir el dolor, porque eso les va a enfermar en el futuro. También comprendo el porqué. Anteriormente se guardaban 2 años de luto. Uno de luto total, la persona se vestía de negro totalmente, y otro lo que le llamaban de medio luto, o sea, ropa con blanco y negro o algo así. Porque lo normal es que el estado de depresión y el duelo duren 2 años. Porque si un estado depresivo dura más de 2 años y no se supera el duelo en 2 años, tiene el peligro de convertirse el duelo en patológico, o sea, en enfermizo. Y allí lo que se aconseja es que se visite a un médico psiquiatra o a un psicólogo para que estos profesionales de la salud mental puedan estabilizar a las personas y hacerles comprender que la muerte es un proceso natural y que como tal tienen que retomar su vida y seguir adelante. Porque si no se hace eso y la persona continúa en depresión por 3, 4, 5, 6 años, la persona puede enfermarse
muy seriamente. Luego viene la etapa número 5, que es la etapa de aceptación. De aceptación de que ya la persona, nuestro ser querido, ya no le vamos a ver, de que ha muerto, de que si somos cristianos, que tenemos la esperanza de que habrá otra vida en que nos volveremos a reunir. Pero antes de que se entre a esta etapa de aceptación, hay una etapa crítica que se debe tener en cuenta, que es cuando el cerebro deja de generar estas endorfinas y la persona se da cuenta de golpe que es la realidad verdaderamente, que su ser querido murió y que no le va a volver a ver. Y ese momento es duro. Ese momento es duro porque implica que la persona se da cuenta de esa situación y el dolor es inmenso. Pero ese dolor da paso a esta etapa de aceptación, de comprender de que ya no podemos hacer nada, de que la persona se ha marchado a otra vida, que tenemos que retomar la vida y que tenemos que seguir viviendo hasta que se llegue nuestro tiempo. Y poco a poco nos vamos encauzando hacia una nueva normalidad. No vamos a olvidar a nuestro ser querido, es mentira que se olvida. Pero al retomar la vida, van viniendo otras situaciones que nos van distrayendo un poco. Y aquella persona que ya se marchó, para nosotros queda como un recuerdo muy querido. Recordamos los momentos felices que pasamos junto a esas personas y nos conformamos a seguir la vida para adelante. Amigas, amigos, yo sé que este tema no es agradable, que nosotros no queremos nunca que nadie se muera. No queremos que muera ningún familiar nuestro, pero es una realidad que en la vida pasa. Y a veces ignoramos estas etapas del duelo. Y por eso es que he querido abordarlas hoy en este blog, en estos consejos para el alma, para que sepamos cómo actuar y comprendamos cuáles son las etapas que estamos pasando después que nos sucede una situación tan difícil como es esa. La muerte nunca la esperamos ni estamos preparados para ello. La muerte es difícil. Separar a nuestros seres queridos es difícil, pero es una realidad. Es la única cosa que es cierta en la vida y que no se equivoca. Que la muerte llega tarde o temprano, a cualquiera. Eso es lo más seguro que tenemos en la vida. Así es que reflexionemos sobre estos puntos que les he comentado hoy, no con el ánimo de entristecerles en ningún momento, es con el ánimo de que comprendan los procesos que se pasan después que alguien de nuestra familia ha partido. Y que sepamos cómo reaccionar en esos momentos. Hasta otro video. Les agradezco infinitamente que me hayan permitido estar con ustedes y nos seguiremos viendo, si Dios así lo permite.